Y Cecilia es uno de los lujitos que nos damos. Cecilia es Cecilia Sánchez, es abogada, es máster en criminología, profesora de la Universidad Nacional de Costa Rica, además es ex ministra de Justicia y ex directora general de ILANUD. Así que es tremenda la presencia que tenemos y vamos a exprimir bien a Cecilia para que nos deje todos los conocimientos. Y en principio hay media hora para que Cecilia nos cuente cuáles son los componentes relevantes para un programa de regreso a su juicio. Y después de eso, un ratito para intercambio con el público. Yo te voy a ir indicando lo que no hice con el ministro. Bueno, como ya vieron, estoy total de ventaja y a mí sí me pueden cortar. Entonces, voy a, en un ejercicio de autocontención, voy a tener que leer no me gusta, porque sí comparto con el señor ministro, quita emoción, hay cosas que yo quiero decir desde mi corazón y de compromiso, que la lectura tiende a dificultar, pero el tiempo es apremiante y yo quisiera compartir con ustedes muchas cosas. Le agradezco muchísimo a Jaime, a la DINALI, a su equipo organizador por haberme invitado en esta oportunidad a compartir con ustedes algunas ideas, pero sobre todo a un proceso de aprendizaje intenso. El conocer una gran cantidad de colegas, de compañeras, amigas de Colombia, de Argentina, acá de Uruguay, de Chile, Olga, Mariana, Alicia, Fanu, Pablo, es decir, estoy llenándome de una cantidad de experiencias valiosísimas, riquísimas, que me están haciendo, por supuesto, crecer muchísimo. Bueno, dicho eso, quiero aclararles una cosa primero que todo. Es para mí muy difícil hablar de preegreso y de acompañamiento postpenitenciario si antes no ponemos en su justa dimensión el problema esencial de todo esto, que es el problema del modelo político. Nosotros estamos aquí, vamos a abordar y vamos a hablar mucho de los procesos de las personas que ya ingresaron a la prisión, pero evidentemente tenemos un problema enorme de exceso de personas en prisión. Y esto hay que resolverlo. Y este tema de la cantidad enorme de personas en prisión está, por supuesto, directamente asociado a un modelo social excluyente y de inequidad social. No voy a, como señaló el ministro, no es un tema de pobreza, pero indiscutiblemente la inequidad social que campea en la región tiene muchísimo que ver con la situación de criminalidad que hoy golpea fuertemente a nuestra región. De manera que mientras no nos sentemos a dialogar sobre cómo hay que resolver las causas asociadas mayoritariamente a la comisión de hechos delictivos, pues lo que podamos caminar en fase de preegreso y de egreso podrían tener ciertas limitaciones. Sin embargo, yo felicito muchísimo el esfuerzo que ha hecho este país. Creo que pocos países en la región como pueden darse el privilegio que tiene Uruguay de tener una dirección nacional de liberados, una política que veo va a punta a perfeccionarse cada vez y que trabaja con las personas que egresan de prisión, porque indiscutiblemente, como lo veremos, trabajar con la persona que sale en libertad es trabajar en un modelo de seguridad, porque incluso hasta por una visión utilitarista, quienes se oponen a los temas del abordaje apropiado a la población privada de libertad, quienes se oponen a otorgar beneficios, entre comillas, o derechos a la población privada de libertad, desconocen que al final, así como esta sociedad encarcela miles, esos miles van a egresar. ¿Y cómo queremos que egresen? Como personas de bien, con herramientas adecuadas para incorporarse a la vida social, o como personas resentidas, violentas por la triple expulsión que sufrieron en el sistema penitenciario. Recordemos que quienes mayoritariamente poblan nuestras cárceles, ya se dijo acá, jóvenes entre los 18 y 35 años, personas que provienen fundamentalmente de los estratos más bajos de la población, que fueron excluidas antes de ser capturadas por el sistema, excluidas por el sistema y siguen siendo excluidas cuando egresan en la gran mayoría de nuestros países. Entonces,
frente a esto algo tenemos que hacer. A veces el pesimismo nos ronda y llevamos ciertos desencuentros por la incomprensión social, que es otro de los temas que quiero que no se me escape. Hay que tener un fuerte trabajo con la sociedad, con la comunidad, para llevar a cabo el proceso de comprensión, de sensibilización sobre lo que significa el abordaje de la privación de libertad, sobre lo que significa trabajar en brindar oportunidades a las personas que egresan a fin de asegurar una sociedad más democrática, más armónica y más justa, que es finalmente una aspiración común. Dicho todo esto, voy a intentar no ser tan aburrida con esto, pero ya les digo, aquí seguiría yo hasta las 4 de la tarde, el tema me apasiona y no los quiero someter a esta tortura. Bueno, con ciertos matices, evidentemente podemos señalar que América Latina comparte una realidad penitenciaria con problemas de detención que en algunos casos duplican, triplican y cuadruplican la capacidad de los centros penitenciarios en relación con la disponibilidad y el acceso a actividades propias de un proceso de egreso. Ya vamos a ver luego unos datos y nos vamos a dar cuenta que América Latina ocupa un lugar desastroso, entre los primeros en ser de los que más encarcelan. Y sin embargo, seguimos teniendo problemas de criminalidad y etcétera, con lo que pareciera reafirmarse que las políticas ya puestas en práctica de mano dura y súper dura no han tenido ningún efecto, ni lo tendrán como efecto disuasorio, pero que sí políticamente se venden muy bien. Está demostrado que esta estrategia populista es eficiente en términos políticos. Y el desafío más grande que tenemos quienes nos dedicamos a estos asuntos no es hacerle ver a las personas que el Estado Social de Derecho, en un Estado Social de Derecho las personas privadas de libertad conservan sus derechos fundamentales. Nuestro desafío es informar adecuadamente, tarea poco fácil, que las personas bajo custodia, respecto a las personas bajo custodia del Estado, el Estado ejerce una posición de garante que lo obliga a dotarlo de condiciones mínimas de dignidad. Y esta es una realidad que constantemente se violenta. La sociedad es importante que logre dimensionar la complejidad de los factores multicausales que están en la base del delito. Solo de esa manera nosotros podríamos pensar en organizaciones de la sociedad civil con capacidad para exigir el cumplimiento del respeto a los derechos fundamentales. Pero, evidentemente, mientras avanzamos en esta estrategia de promoción y defensa de las personas privadas de libertad, espacios como este son absolutamente provechosos para continuar hoy más que nunca llamando la atención a las autoridades a cargo del diseño de políticas públicas sobre la necesidad de una política penitenciaria y postpenitenciaria que incluya de manera indefectible un proceso relacionado con el pre-egreso. Y aquí tenemos que plantearnos temas que quedan lateralmente expuestos, pero que habría que cuestionar y que tienen que ver con todo el tema de la estructura jurídica del delito y que nos llevarían a reflexionar cuál es la finalidad de la pena privativa de libertad. ¿Para qué estamos encarcelando? ¿Cuál es esa misión que tiene la aplicación masiva hoy y excesiva de la pena privativa de libertad? Creo que es uno de los desafíos que tienen los estudiosos del derecho penal de resolver, porque ya la teoría aquella de los reinserción, rehabilitación, readaptación, etcétera, superadísima y demostrada en la práctica que no ha cumplido ninguna. Entonces queremos dotar de alguna racionalidad al castigo, evidentemente, porque si no sería barbarie salvaje, pura venganza. Entonces esa racionalidad tiene que pasar por el proceso, en primer lugar, de ese reconocimiento de la dignidad humana, de ese abordaje adecuado y de las herramientas para el posterior egreso. En cuanto a estos temas, hay estándares internacionales, evidentemente, que los estados deben de cumplir. No voy a leer ninguna norma, pero quiero mencionarles que en el ámbito de protección de los derechos humanos, para fundamentar normativamente al menos la propuesta de un trabajo en este sentido, contamos con las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las reglas Nelson Mandela, y voy a hacer solo una pequeña digresión de ahí que me la permite, los instrumentos del derecho internacional, y nosotros tradicionalmente también estamos acostumbrados a utilizar una terminología que es de por sí bastante discriminatoria y peyorativa.
hablar de delincuentes, hablar de reos, hablar de reclusos, con lo cual evidenciamos todo el prejuicio que está alrededor de esto. Incluso el ILANUT, el organismo en el cual yo laboraba hasta hace poco, Instituto Nacional de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Esa segunda parte del nombre ya tiene toda una connotación. Primero, tratamiento. No vamos a ver, se tratan las enfermedades. Hablar de tratamiento penitenciario tiene que ser esclarecido en el término de un abordaje, pero no estamos hablando de ninguna enfermedad. Entonces, esta repetición de esquema nos va incentivando los prejuicios y se va haciendo cada vez más peyorativa, y en algún momento habrá que trabajar en esta dirección, porque aunque sea simbólico, podría pensar que es simbólico, sin embargo es importante. De manera que las reglas Mandela, en una gran cantidad de normas, establecen obligaciones para los estados de cumplimiento en relación con la población privada de libertad. Igual tenemos las reglas de Tokio, medidas no privativas de libertad, las reglas Bangkok, las reglas para la protección de los menores privados de libertad, las reglas de Beijing, la Comisión sobre Narcóticos de Naciones Unidas, que ha hecho importantes recomendaciones sobre el abordaje indispensable al consumo problemático de drogas que tenemos en la mayoría de los centros penitenciarios. Y en el ámbito del sistema interamericano contamos con los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas y los estándares a través de directrices y recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas en acuerdos muy puntuales. En síntesis, estas disposiciones que hemos mencionado del orden internacional establecen como un propósito general la resocialización o la rehabilitación. Por eso es que seguimos insistiendo un poquito, aunque estemos claros en que no podemos reinsertar a alguien que no esté insertado, no podemos rehabilitar. Se hablará del concepto porque así lo manejan los instrumentos del derecho internacional. Creo que hay algunos temas que nos permiten tener claves que son necesarias de abordar para empezar a ir clarificando una propuesta de pregreso. Pensamos que hay aspectos del orden fundamental que deben atender al propósito de la pena. Lo que hablamos ahora, el derecho penal tiene enfrente una enorme tarea de replantearse la finalidad del castigo. Promover la cultura de la legalidad con el fin de crear aptitudes para que las personas puedan vivir conforme al fruto de sus trabajos en los márgenes de la ley. Se deben propiciar y crear redes interinstitucionales, públicas y privadas vinculadas con temas de asistencia legal, de vivienda, de trabajo, de educación, de salud, medios de comunicación para ofrecer ayuda postpenitenciaria. Este abanico de opciones y de necesidades nos permite ya inferir que el tema de la política postpenitenciaria y de fase de egreso es un tema que no puede estar en manos de una sola institución. Y me alegró muchísimo escuchar que ya la DINALI no va a ser más parte del Ministerio del Interior, porque realmente los problemas relacionados con el egreso penitenciario tienen que ver con políticas sociales. Aquí hay una transversalidad de instituciones. Deben estar involucradas las instituciones de salud, de vivienda, por supuesto, de trabajo, de cultura, de recreación, y pensar en la posibilidad que el Ministerio de Educación, pudiendo hacer todas estas articulaciones, lleve adelante la coordinación de las políticas de postpenitenciarias y en articulación con el sistema de pregreso. Me parece que es una decisión muy sensata y que nos da una gran lección al resto de los países de América Latina. Deben atenderse las condiciones particulares y necesidades específicas de las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta, como vamos a ver, los diversos enfoques: género, condición étnica, nacionalidad, discapacidad, consumo problemático de drogas, al diseñar acciones que deben ser acciones de política integral, que por supuesto incluyen la atención psicológica, así como programas de formación y capacitación para el trabajo. Deben propiciarse las condiciones necesarias para que la persona privada de libertad
mantenga y fortalezca sus lazos y redes de apoyo. Algo de lo que más se distorsiona y desaparece son las redes sociales de apoyo cuando se ingresa a prisión. La persona transforma todos sus centros. Recordemos que la prisión es una institución total y ahí se pierde el contacto con el mundo externo, se generan nuevos vínculos, se pierden la mayoría, y recomponer esto es un trabajo complicado de hacerlo a lo interno, pero indispensable de empezar a trabajarlo ahí y por supuesto fortalecerlo en la fase del egreso postpenitenciario. Pero esto implica, como vamos a ver, porque en la presentación esta que yo traje y que ustedes la van a ver muy elaboradita, pero tuve que pagarle a un hijo que me la hiciera porque ya nosotros, los que caminamos ciertos años en la vida, no somos tan habilidosos con la tecnología. Entonces yo había escrito unas hojitas así como unos cuadros y mi hijo me ayudó para que quedaran bonitas, por lo menos en la apariencia. Espero que el contenido pueda funcionar. Bueno, por supuesto que hay que promover una política de favorecimiento de beneficios como la libertad condicional, trabajar con la comunidad, libertades anticipadas, lograr egresos o permisos temporales de salida para que la persona esté llegando a la comunidad en la cual va a volver a residir, pero eso implica que hemos tenido que haber desarrollado un trabajo importante con la comunidad. La comunidad puede ser un obstáculo o un gran aliado en el proceso de avance de la inserción social. Con estos elementos tenemos que también tener presente algunas tareas pendientes, y quiero aquí darles unos datos que me parecen relevantes para el tema que mencioné al inicio. La población penitenciaria en las Américas, según los datos de diciembre del 18, alcanza a 3.787.000 personas aproximadamente, lo que significa una tasa de encarcelamiento de alrededor de 376 personas por cada 100.000 habitantes, que no es poca cosa. Evidentemente la tasa de Estados Unidos le aporta una suma importantísima a esto porque supera los 2 millones, pero eliminando, bueno, Europa, que nos sigue, tiene una tasa de 187 personas. Ven que la diferencia es considerable. Sin los datos de Estados Unidos, la población penitenciaria en las Américas ha crecido en un 121% desde el año 2000. En América Central ha sido un 67% y en América del Sur de un 175%. Sin pretender desconocer las particularidades propias de cada país, podemos afirmar que en términos generales, un número importante de personas privadas de libertad, ya que se mencionó, son hombres jóvenes procesados por delitos contra la propiedad que pertenecen a sectores marginales, con baja escolaridad, con hijos que dejan al cuidado de otras personas. Y en el caso de las mujeres, con variaciones regionales, la criminalidad femenina representa alrededor de un 5% en la región y dolorosamente tengo que decirles que en el caso de Costa Rica se ha incrementado un 7%. Aunque estos datos reflejan que la población privada de libertad es claramente inferior, después del año 2000, con el cambio de las políticas de drogas, ha habido un incremento, porque recuerden la excesiva penalización que se da para el trasiego de droga, la venta al menudeo y el ingreso de drogas a centros penitenciarios, que es uno de los delitos por los cuales se encarcelan más mujeres, al menos en nuestro país, y estoy casi segura que en varios países de la región. Entonces, las altas tasas de encarcelamiento en condiciones de precariedad son una estrategia que ha probado que profundiza los niveles de exclusión. Por eso a veces uno no entiende cómo se sigue hablando de mano dura, de encarcelamiento, de aplicar pena de prisión para todo, no se trabaja en medidas alternativas. Si estas tasas están ahí, son números que nos grafican claramente la realidad que tenemos. En este contexto, y sin pretender desconocer el debate necesario, nosotros con la simple pregunta de plantearnos, bueno, encarcelamos miles, estos miles vuelven a la sociedad. ¿Cómo queremos que vuelvan entonces? Esa es una pregunta clave para poder trabajar sobre propuestas de trabajo con las personas a lo interno de las prisiones. El hecho de que las personas privadas conserven todos sus derechos intactos y solo estén reducidos sus derechos a la movilidad
debe ser un argumento suficiente para salvaguardar el resto de las garantías y de los derechos a lo interno de las prisiones. Más allá del imperativo moral de respeto al derecho humano, los derechos humanos de las personas privadas de libertad, se debe destacar que una política postpenitenciaria integral debe estar estrechamente vinculada con una política criminal orientada a la prevención de la violencia. Por eso decía que es un debate inicial que hay que tomar, porque la política postpenitenciaria no está separada de la política criminal. Y la política criminal condiciona las posibilidades reales de una política postpenitenciaria. Aquí ha quedado claro una realidad de la DINALI y la realidad de los sistemas penitenciarios de la región. El sistema penitenciario de la región más oscura y más transparente, decía Emilio Sandoval con sabiduría, un distinguido penalista colombiano fallecido lamentablemente en el asalto al Palacio Nacional. Aquí tenemos uno de los ámbitos en los cuales el abandono estatal en términos de recursos, de personal, es más que evidente, porque el tema penitenciario no le importa a nadie. Yo creo que esta es una realidad que cotidianamente reafirmamos. Entonces no hay recursos, son escasísimos, y los pocos recursos que tenemos en los sistemas penitenciarios los tenemos que dedicar para la atención de las emergencias. Entonces, muy difícil trabajar en este contexto con políticas efectivas de progreso. El apoyo al exterior del sector privado. Me ha encantado conversar con Pablo González y conocer el emprendimiento, la actividad laboral que ofrece su empresa a través de la DINALI en un centro penitenciario. Esta apertura del sector privado no se consigue fácilmente, es sumamente difícil. El estigma del que hablábamos de la población privada de libertad dificulta. El privado normalmente quiere un beneficio importante a cambio de lo que puede hacer, de arrastrar con el San Benito de que contratan personas privadas de libertad. Nuestros países en crisis presupuestaria, en crisis fiscal de recaudación de impuestos, tampoco están en las mejores condiciones para ofrecer incentivos fiscales sustantivos para que todos los privados se nos vengan, porque el negocio privado, contra el que no tengo ningún prejuicio, pero tiene una finalidad, producir riqueza, ¿verdad? Sin embargo, hay una responsabilidad social que es importante, que debiera asumirse, y por esto es que nosotros tenemos que tener esta lucha cotidiana de convencimiento a la sociedad, a los empresarios, de la importancia de este aporte. Porque una empresa sí puede, como la empresa que lidera Pablo, ingresar a una cárcel, darle trabajo a las personas, acompañarlas después, pagarles el salario que corresponde. Porque si lo puede hacer una empresa, no lo van a hacer las demás. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el prejuicio que se antepone a todo esto? Pero esto, créanme, es una tarea muy difícil. Todos quienes transitamos por estos rumbos en América Latina sabemos las dificultades que tiene. Así es que esta experiencia me ha impresionado muy gratamente. Bueno, considero oportuno que habláramos de algunos desafíos, pero como ya veo que Jaime me está viendo con ojitos de que ahorita se te va a acabar el tiempo, mejor veamos un poquito la presentación y tal vez así viendo como que imágenes las aburro un poquito. Hay acá una reflexión inicial que forma parte de lo que ya les he dicho. Si se va a utilizar el mecanismo de la prisión para resolver los conflictos sociales, seamos conscientes de que se debe echar mano de la mayor cantidad de medios para paliar los nefastos efectos que la cárcel produce en el ser humano, pues serán estas personas gravemente dañadas quienes vuelvan a la sociedad que las ha expulsado. No es solo ético pensar en esto, es lo más sensato desde un punto de vista incluso estrictamente utilitarista, pero que vale si eso nos va a garantizar el apoyo. De una investigación de una uruguaya, Claudia Zamudio, quien no tengo el gusto de conocer, pero consulté su propuesta de trabajo, saqué esta frase que me parece también muy representativa. El egreso siempre se da como un corte repentino, se corta el vínculo, la institución totalizante donde se había generado, se parte y se mete a la sociedad.
Las cárceles propias de estos órdenes de lógica capitalística de control y responsabilidad individual crean un mundo artificial que territorializa las subjetividades y los vínculos. Dicha artificialidad y su drástica reorganización de las redes sociales de los sujetos hacen del egreso un corte repentino e impredecible. Las estrategias de intervención psicosocial en espacios transicionales entre cárcel y libertad no han sido contempladas de forma sistemática e integral en las políticas estatales. Yo creo que aquí hay un nudo importantísimo, un reto fundamental. ¿Cómo hacemos para que estas estrategias de intervención psicosocial formen parte de este abordaje? Porque desconozco otras experiencias donde esto tenga plena vigencia y haya podido ser abordado, sobre todo por el tema de las redes sociales que, como veremos, significan un apoyo vital para la posterior reconstrucción de la persona que egresa, porque realmente las personas que egresan deben reconstruirse. Voy a compartirles una anécdota de un ex privado de libertad que lo llevé a la clase de mis estudiantes universitarios, porque creo que con la educación, yo miro aquí muchachas y muchachos muy jóvenes, que me parece fundamental desde la educación abordar estos temas. Lo llevé para que compartieran su experiencia carcelaria con los jóvenes, no para que infundirles el miedo que si se portan mal van a ir a parar a la cárcel, sino cuenten su realidad carcelaria. Alex es un chico genial, un artista talentoso que aprendió a hacer unas artesanías lindas, que canta, etc. Él le dijo a los muchachos: estar en prisión es de lo peor que le puede pasar a uno, pero volver a la libertad sigue siendo una verdadera pesadilla. Cuando yo salí de la prisión, les dice, el segundo día de estar en mi casa me llegaron a buscar con un carro, una 9 milímetros, 1 kilo de cocaína y $5,000. Y me dijeron: hermano, esto es para que te levantes. Entonces él dice: no, yo quiero salir realmente de la carrera criminal, yo quiero alejarme del delito. Y el amigo que llegó le dijo: con esa ilusión salimos todos, pero la sociedad se encarga de matarla. Y los chicos se impactaron porque eso es cierto. En el caso costarricense, la persecución incluso que hay desde el punto de vista policial hacia las personas que salen con un beneficio penitenciario, que salen antes de cumplir la condena, es impresionante. O sea, el estigma sigue agravándose. En las comunidades, como no ha habido trabajo, tuvimos experiencias de muchachos que están sentados en un parque, que han salido uno específicamente con un beneficio anticipado por enfermedad. En la comunidad, cada vez que lo veía sentado en el parque, llamaba a la policía. Y la policía llegaba a pedir la identificación, a preguntarle qué estaba haciendo. El chico estaba con un cáncer en fase terminal y lo que hacía era salir al parque a solearse porque se lo habían recomendado. Un mes después había fallecido. Pero la comunidad nunca soportó la presencia de este muchacho porque hay demasiado mito, hay demasiado prejuicio. Y si no trabajamos contra eso, nos va a costar mucho cualquier cosa. Bueno, la justificación entonces, porque ahora voy a aterrizar un poquito en una propuesta más concreta. Yo quería hacer todo lo anterior, plantearlo porque me parece que este proceso no tiene mucho sentido si antes no insistimos en la propuesta de transformación integral de la sociedad. El fortalecimiento del proceso de orientación en la fase de preingreso de la población permitiría coordinar con los diferentes actores de los sectores productivos de cada país la generación de oportunidades laborales, de vivienda, de educación, salud, entre otras cosas. Ven que la tecnología no es lo mismo, fue un fracaso. Por eso la tengo aquí, porque además si no me agarro tortícolis y además la miopía no me dejaba ver bien. No crean, ese miedo tiene sus complicaciones. También sus ventajas, porque me permite decir lo que pienso, sin restricciones, sin censura previa. Entonces, este proceso, es importante fortalecer este proceso porque necesitamos coordinar con distintos actores institucionales de la sociedad civil, de la empresa privada. Y aquí
aquí hay una afirmación que quiero compartirles porque a veces tropiezo con que no hay muchos de acuerdo conmigo. Para aportar a la disminución de la reincidencia criminal, aunque esto no puede ser su objetivo. Entonces aquí yo replanteo el tema de la reincidencia como el objetivo. Tradicionalmente el sistema penitenciario le han dado como tarea asegurar que quienes pasan por el sistema no vuelvan, que la reinserción evita la reincidencia. Y yo quisiera decirles que no es tan cierto, porque la reincidencia es un tema que tiene que ver con una serie de factores que se escapan a la intervención de un órgano como la DINALI, de un ministerio como el de Justicia o el Ministerio del Interior. La reinserción social, para que opere, supone la atención de todas las causas que generaron el contexto en el cual se produjo la conducta delictiva. Y si no hemos trabajado en esa dirección, no podemos decir que vamos a evitar la reincidencia. Y por otra parte, ¿qué es la reincidencia? Concepto altamente valorativo, normativo. Para unos, el retorno a la prisión por comisión de nuevo delito. Para otros, hay personas que retornan a la prisión porque incumplieron una medida administrativa de incumplimiento de firmar, por ejemplo, pero se toma como reincidente. ¿Cuáles son las cifras de reincidencia? No tenemos claro la reincidencia. Y si le asignamos al sistema penitenciario evitar la reincidencia como objetivo, estamos fracasando cotidianamente cada vez que alguien retorna al medio carcelario. Entonces, la eliminación, la disminución, claro que así tenemos que también trabajarlo socialmente para que la idea sea bien aceptada. Nosotros queremos que las personas privadas de libertad retornen al medio social, se puedan insertar en la vida comunitaria, puedan llevar una vida lejos de la actividad delictiva, lejos de la violencia, pero no podemos, y esa es la manera de entenderlo, pero no podemos decir, tenemos que lograr evitar esa reincidencia delictiva. El objetivo de estos programas de pregreso entonces es aumentar las posibilidades de éxito, o sea, eso es lo que queremos, aumentar las posibilidades de éxito en la transición hacia la vida en libertad de las personas que cumplen su condena, sobre todo atendiendo a estándares internacionales. Ya hablamos de un marco normativo internacional que nos marca la cancha. Siguiendo ese marco, nosotros estamos obligados a diseñar procesos de pregreso. Hay un dato curioso respecto a la experiencia mexicana, no sé si alguien conoce la experiencia del Instituto de Reinserción Social en México, que tuvimos oportunidad de conocer hace unos meses, que rompe su relación con el sistema de encierro y aborda exclusivamente a las personas que egresan sin ningún contacto con el sistema de encierro. A mí me llamó la atención porque pensamos en el proceso, el pre-egreso, como la preparación para el proceso y la inserción. Las particularidades de cada país a veces nos hacen dar respuestas distintas. En el caso de México se expresaba por parte del instituto una enorme desconfianza en el trabajo del sistema de encierro. Entonces, preferimos partir de cero, decían, y bueno, algún resultado les había dado. En el tema de las vulnerabilidades, para que un proceso de preegreso pueda tener algún grado de éxito, es muy importante identificar las vulnerabilidades, porque necesitamos adecuar el proceso a cada persona. No podemos tener procesos abstractos, procesos para ofensores sexuales, procesos… No, nosotros debemos, partiendo del enfoque integral, centrado en el ser humano, sabemos que hay vulnerabilidades que las personas traen consigo cuando entran a prisión, y estas vulnerabilidades, por supuesto, que se aumentan. Nosotros debiéramos tener un proceso de identificación de esas vulnerabilidades para empezar a trabajar ahí. Resulta esencial entonces que la definición del plan de egreso desde la identificación de las vulnerabilidades. ¿Y cuándo podemos hacer esa identificación? En el instante en que la persona ingresa, porque un programa exitoso de inserción social debe trabajar el preegreso desde el momento en que la persona ingresa a prisión.
porque ahí comienza la transformación de su vida. Entonces, esto es lo que nos lleva, y por eso el comentario que hacía anteriormente, a establecer como recomendación que los equipos de preegreso tengan una coordinación muy adecuada con los profesionales a cargo del seguimiento postpenitenciario. Como dificultades del egreso hay muchísimas, sin embargo, centramos aquí, en primer lugar, y esto lo saco de una investigación hecha por Carolina Villagra en Chile y un equipo de colaboradores que identificó a académicos, sociedad civil y a personas privadas de libertad, y ellos dijeron, en primer lugar, el miedo que generamos por haber estado en la cárcel y, por supuesto, la discriminación. Las personas que egresan son sometidas a una gran discriminación que genera rechazo y confrontación con ellos mismos y con el medio que los va a recibir. No siempre lo que esperan de su entorno familiar, normalmente llegan a la familia, generan problemas de que ya la familia no tiene recursos, no los puede atender, etc., y se hace un conflicto más grande. Entonces, esta identificación de vulnerabilidades requiere que el plan de egreso considere los distintos enfoques. El enfoque etario, o sea, el enfoque para programas especializados para jóvenes, para adultos mayores, para poblaciones. Nosotros tenemos dificultades con la población, hay población indígena poca, pero está recluida y tiene que ser atendida. La población de los colectivos LGBTI, la población afrodescendiente, que en algunos países también genera condiciones particulares, el enfoque de género y la interseccionalidad. Recordemos que la interseccionalidad es esta categoría que ha sido ratificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia de 2015 que nos obliga a considerar las condiciones particulares de personas que reúnen en sí, por decirlo de una manera coloquial, un combo de vulnerabilidades. Mujer, afrodescendiente, VHI, desempleada, condiciones de extrema pobreza. Estas personas requieren un enfoque interseccional, que es muy importante remarcar. En cuanto a la preparación para el egreso, entonces decimos, implica esta identificación de las vulnerabilidades y reforzar factores de protección mediante alternativas dirigidas a estas personas. El proceso debe ser voluntario, esto es muy importante, debe ser voluntario y debe construirse en compañía de la persona privada de libertad para que logremos efectivamente su compromiso. En este arranque, por pasar por todos los temas, vamos simplemente a señalar, bueno, que podríamos decir que una fase de preegreso estaría compuesta por un diagnóstico por competencias, primero la identificación de las vulnerabilidades, un diagnóstico por competencias, un plan de trabajo personal, la vinculación e intermediación laboral educativa, fortalecimiento de las competencias laborales, formalización de una propuesta de trabajo. El trabajo es una herramienta indispensable al cual en todos los procesos de preegreso y postpenitenciario se le da importancia, porque el trabajo constituye una de las herramientas que más seguridad le brinda a la persona que egresa, porque es la que permite volver a su entorno, la que le permite a sentirse responsable, la que le da la seguridad de que aporta a su familia y es un componente indispensable. Difícilmente podríamos hacer mucho con una persona muy bien formada, con muchos valores, con muchas competencias, salimos, no hay trabajo que dar. Entonces hay que trabajar mucho por el trabajo. El diagnóstico por competencias implica realizar un diagnóstico de habilidades y competencias de cada una de las personas y formar que ese diagnóstico forme parte de su plan de egreso. No solo se debe enfocar, por supuesto, en habilidades laborales o productivas, sino que el diagnóstico debe enfocar redes de apoyo personales, contexto sociodemográfico, recursos receptores en la vida en libertad, situación de salud, uso problemático de drogas, entre otros factores que permitan una caracterización integral de la intervención que la persona necesita. Aquí, vean que es muy importante el recurso externo de apoyo. En nuestros países, la gran mayoría, salvo la situación de ustedes y creo que alguna otra experiencia
en Colombia y en Chile, si no me equivoco, no se dispone de casas intermedias. Entonces nosotros nos encontramos en muchas ocasiones con el dilema de personas que egresan del sistema penitenciario y no tienen un recurso, no tienen para dónde irse, no tienen casa, nada. ¿Y qué hacemos con esa persona? Remitirla a las instituciones inoperantes del Estado que tienen que ver con los sistemas de asistencia social. O sea, eso es una de las necesidades fundamentales en los programas para darle continuidad al regreso. Debe haber en el acompañamiento postpenitenciario la posibilidad de que la persona que no tiene un lugar a donde regresar pueda serle brindado en esta fase. El plan de trabajo personal que se elabora luego de la evaluación, con la validación, dijimos, de la persona, comprende entonces la etapa de formación. Se le fortalecen las habilidades blandas, la capacitación laboral, el tratamiento de enfermedades, aquí sí hablamos de tratamiento, o la atención para el consumo problemático de drogas. Por supuesto, el consumo problemático atendido desde la óptica de la disminución del riesgo. Ese es otro de los problemas serios que enfrentamos en los centros penitenciarios, las políticas de acompañamiento o las políticas de tratamiento. Las adicciones están centradas en dejar de fumar, la abstinencia absoluta en el caso de la marihuana. Entonces, solo forman parte, solo tienen beneficios aquellos privados de libertad que se apuntaron en el programa de drogas y se abstienen del consumo de drogas. ¿Qué pasa con estos muchachos cuando empiezan con el síndrome de abstinencia? Cuando egresan, un desastre. Y pese a que ha sido un desastre, lo seguimos haciendo en muchos países. De manera que la atención al consumo problemático de drogas, que igualmente tiene que ser coordinada entre las direcciones de patronato, de inserción social, de la DINALI, con las entidades externas, tiene que haber esta articulación para darle seguimiento a la atención, para que la brinden incluso a lo interno y para que luego le dan seguimiento. Y por supuesto que esto nos lleva a la discusión posterior, que tampoco es tema de este encuentro, que es el tema de redefinir la política de drogas en América Latina, que igualmente ha sido un fracaso, como las políticas de mano dura, pero que las seguimos repitiendo con contadas y honrosas excepciones. Seguimos haciendo lo mismo en materia de drogas y cada vez tenemos más narcotráfico y cada vez tenemos más consumo y etcétera, ¿verdad? Los componentes esenciales, así graficaditos, se ven más bonitos, de un plan de trabajo. Ya me fue mal con mi amigo Jaime. Me acaba de sacar tarjeta amarilla y este es un partido de Peñarol y el Nacional. Bueno, entonces decimos habilidades blandas, violencia familiar, etcétera. Ahí está, y no me quiero detener en eso porque me quiero ir a los desafíos. Hablamos de la vinculación e intermediación laboral y educativa, que son también elementos importantes, del fortalecimiento de las competencias laborales, de la formalización. Vean que el acompañamiento postpenitenciario es esencial en la formalización de la propuesta de trabajo, porque aquí la entidad que acompaña al exprivado de libertad juega un rol de garante, de facilitador, de ayudarle a resolver los problemas propios de las contrataciones iniciales, de apoyarlo legalmente para que no generar un régimen de esclavitud, porque muchas empresas quisieran que, como vienen saliendo de prisión, tomen el contrato laboral en cualquier condición e incluso con condiciones muy por debajo de los mínimos establecidos, y para esto la entidad tiene que brindar ese acompañamiento. Entonces vamos a ver, ya se pegó. Elementos de éxito en la estrategia de inserción social laboral: alianzas con empresas privadas, acceso a crédito para emprendimientos individuales, capital semilla para formación de empresas o cooperativas, que es una institución que está funcionando bien, generar encadenamientos productivos, opciones de vivienda y alimento en un sistema de casas medias solidarias como la que ustedes tienen, vincular con redes de apoyo comunales y, por supuesto, ligados de la mano con el acompañamiento postpenitenciario. Pero bueno, ya
que no me dejan. Vamos a los desafíos, porque creo que todo este planteamiento podría tener una definición teórica que podría resultar interesante, pero ¿cuáles son los verdaderos desafíos que tenemos para poder llegarle a una propuesta más o menos cercana a esto? Que es una simple propuesta, ojo, que está construida sobre la base de experiencias. La de ustedes nos sirve muchísimo y se propuso como política y ahí está dando vuelta, pero simplemente es eso, algo que creímos podría resumir una fase de regreso. El primer desafío es el debate que les señalé sobre la apuesta por el encierro y su impacto. O sea, el problema de todo esto sigue siendo el modelo punitivo, y si no resolvemos ese tema, lo demás va a ser más difícil. La capacidad, debemos buscar capacidad de las políticas públicas de ofrecer herramientas de retorno al mundo libre, pero esta capacidad significa recursos, significa apoyo, significa articulación interinstitucional, significa darle a las instituciones encargadas las herramientas necesarias. Impulsar programas de datos abiertos, esto me lo brinqué en la presentación, pero uno de los problemas fundamentales que tienen los sistemas penitenciarios es la carencia de información. No hay datos sobre personas privadas de libertad, sobre sus condiciones, etcétera, y es importantísimo. Una política de transparencia y de datos sería muy favorable para poder desarrollar mejores alternativas. Definir el alcance de lo postpenitenciario en la política penitenciaria, eso es un tema súper pendiente. Es más, en Costa Rica, cuando se quiso hablar de apoyo postpenitenciario, brincaron los sectores más conservadores para decir la obligación del Estado finaliza cuando finaliza el cumplimiento de la condena. Más allá de eso, usted está invirtiendo recursos ilegalmente en una función que no le compete. A esos niveles hemos llegado. Yo trato de salvar la discusión señalando por eso que es importante la discusión sobre la finalidad de la sanción, porque si decimos que la sanción tiene como finalidad atenuar el impacto negativo de las condiciones carcelarias y facilitar herramientas para la inserción social, el Estado no acaba su responsabilidad hasta que no logre la inserción social, y por ahí le damos una salida más o menos lógica a que el Estado puede invertir, porque de lo contrario hasta por ahí nos critican. Fortalecer las capacidades sociales para el regreso al mundo libre, un cambio de paradigma, por supuesto, del paradigma paternalista a uno de promoción de derechos y responsabilidades, agregaríamos. Cambio. Impulsar los procesos de evaluación periódica es otro tema clave. Nosotros tenemos que estar permanentemente evaluando los procesos que estamos llevando a cabo. Tenemos que tener indicadores de resultados, darle un seguimiento muy completo. Propiciar espacios de la discusión multisectorial, esta es una herramienta fundamental. Nosotros necesitamos sentarnos aquí con el ministro del Interior, con el ministro de la Salud, con el ministro de Educación y hablar de los temas que tienen que ver con las propuestas del ingreso penitenciario, porque todos ellos son parte del proceso de pregreso y del proceso de inserción. Cada una de las instituciones del Estado tiene que tener recursos destinados a favorecer, sea quien sea el órgano que lo vaya a gestionar, debe haber alguna instancia, pero esa instancia tiene que estar nutrida por el resto de las instituciones del Estado. Hay que promover políticas estatales que desarrollen estrategias de intervención psicosocial en espacios transicionales, hacer que las políticas de preingreso se apliquen desde el primer día del ingreso al centro penitenciario y fomentar estrategias con enfoque territorial y comunitario. Ya sabemos aquí que los gobiernos locales tienen un enorme peso, tienen un gran poder y es más fácil articular políticas en el orden del local. Quizás muchas de estas cosas podrían parecernos una utopía, pero ya bien lo señaló Galeano, ¿verdad? Entre más se nos corre la utopía, más nos ayuda a caminar. Y quiero decirles algo que es una reflexión. No se puede trabajar ni pasar por el sistema penitenciario sin dejar ahí la piel y en mi caso también el corazón. Muchas gracias.
Bueno, vamos a habilitar ahora un ratito para hacer las preguntas, que tienen que ser preguntas concretas. Así que, Serafina, ¿te animás a ir pasando el micrófono? Bueno, a ver quién quiere preguntar. Buenas. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Cecilia. Tengo una pregunta. Mencionaste la importancia del diagnóstico, sobre todo en las vulnerabilidades específicas, y anteriormente, bueno, y ahí hiciste hincapié sobre todo en el registro, ¿no? En el registro sobre género, etnia, raza y otras vulnerabilidades. Pero en realidad me gustaría, si podés tirarnos algunos piques o algunas recomendaciones sobre, para trascender además ese registro. Todavía acá en nuestro país no se está registrando, por ejemplo, la ascendencia étnico-racial de las personas privadas de libertad. Sí han habido algunas prácticas y ejercicios, pero todavía ese dato no está concreto. Sabemos que a nivel de América Latina las cárceles están altamente racializadas, principalmente personas afrodescendientes e indígenas. Ese dato no lo tenemos acá en Uruguay, pero hay una percepción, si se quiere, de que venimos en la misma línea que la región. Pero me gustaría que además del registro, de la importancia que vos lo mencionaste al inicio, poder tenerlo, ¿cómo se puede trabajar esas especificidades en esto de cómo opera también el estigma y la discriminación en la previa a ingresar al sistema penitenciario, en el durante y en el egreso, ¿no? Que sabemos que para la reinserción también operan muchas dimensiones transversales que tienen que ver no solo con ser privado de libertad, sino con tener alguna de estas identidades que el propio sistema ya excluye desde el antes, ¿no? Y se potencia para el caso del egreso. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Bueno, indiscutiblemente que el registro es un paso del abordaje del tema de las vulnerabilidades. Los sistemas penitenciarios necesitan especializar a sus funcionarios para el abordaje adecuado de estas personas que pertenecen a estos distintos colectivos o que presentan estas vulnerabilidades. En el caso de la población afrodescendiente, es indiscutible que hay un componente de racismo en muchas de las manifestaciones de nuestras sociedades, y la cárcel no es ajena a esto. Entonces, ¿cómo darle un abordaje adecuado a la población? En el caso costarricense, la población que proviene de la provincia de Limón, que es nuestra población del Caribe, o sea, los negros de Limón, dice la gente, y entonces empieza con el tema, ¿qué hacemos con los negros de Limón? Los metemos todos en el mismo pabellón, los distribuimos entre esto y lo otro, y nos plantean un problema serio de abordaje. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cultura afrodescendiente que tiene sus particularidades, que tiene sus normas culinarias, sus costumbres, su forma de relacionarse, y los sistemas no están preparados para eso. En el caso de la población indígena, más grave aún. Hay indígenas, pese a que en el caso de mi país, pero lo vi en el caso de Guatemala, donde trabajé por un tiempo, que en Costa Rica es el 1%, Guatemala casi el 70% de la población es indígena. Y no hay personas que manejen, por ejemplo, el idioma indígena. O sea, hay veintitantas formas de comunicarse, a veces no sé si digo lenguas, formas de comunicación indígena que son desconocidas por los funcionarios. ¿Qué abordaje técnico se puede dar a una persona con la que siquiera no hay comunicación inmediata? Es más, en los juicios hay personas indígenas que han sido juzgadas sin haber entendido una palabra
del juicio, porque no hay quien hable su idioma. Los indígenas igualmente tienen una cosmovisión, participan de tradiciones, de ciertos ritos y prácticas propias de su vivencia que el sistema no está preparado para abordar. Y sobre esto tenemos que insistir. La identidad sexual es otro componente complicado, donde ingresamos a las personas que expresan una identidad sexual que no corresponde con su apariencia externa. Creo que es si ustedes lo han resuelto, o algún país, maravilloso, porque para nosotros es un conflicto tremendo, donde metemos a los hombres trans, donde metemos a las mujeres trans. Se nos plantea el dilema: generamos un espacio para ellos, no, porque podría ser discriminatorio. Hay dificultades en el orden técnico a niveles, por ejemplo, les comentaba ahora que en el receso, para la visita, implementamos un protocolo de requisa de manera que las policías mujeres requisaran a los varones trans. Bueno, nos acusaron a la Defensoría de los Habitantes por violación de los derechos humanos de las policías por ser obligadas a revisar a una persona trans. La incomprensión es tal a todos los niveles que el abordaje de estos colectivos o de estas poblaciones se dificulta muchísimo. Así es que lo que puedo decirles es: no solamente se trata de identificarlos, no solamente se trata de registrarlos, es de generar las capacidades necesarias en el sistema para que los aborde de acuerdo con la comprensión cultural de estas personas que tienen particularidades en su situación. Acá. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Jaime, por invitarnos. Mi nombre es Graciela Rodríguez. Yo pertenezco al espacio de coordinación y atención nacional en discapacidad del Ministerio del Interior, donde nuestro local fue refaccionado con Jaime a la cabeza por personas privadas de libertad y policía, una experiencia muy interesante para hijos de policías. Así que muy agradecida en ese proyecto y fue de un aprendizaje enorme. Por lo tanto, mi pregunta está relacionada al tema de discapacidad. Hoy vi que Ana presentó, y estoy hablando con ella, que ya casi 300 personas es lo que ellos han podido registrar, pero acá no hay una certificación única en el registro de personas con discapacidad. Le pregunto, ¿en Costa Rica hay? Y si se está aplicando la convención en este modelo de derechos. Muchas gracias. Bien, olvidé incluir las personas con discapacidad entre la identificación de las vulnerabilidades y las personas adultas mayores, que son también sectores que deben tener un abordaje específico. Costa Rica tiene formalmente una institución que se llama el CONAPDIS, que es la Comisión Nacional de Discapacidad, desde la cual se giran directrices, se establecen políticas y hay acompañamientos. Se aprobó una famosa ley 7600, por ejemplo, que obliga a todas las instituciones del Estado a dotar de rampas, de herramientas propias para la movilización de las personas que presentan distintas, porque estamos hablando básicamente de las rampas y esto para las sillas de ruedas, pero hay una gran variedad de discapacidades, de personas con discapacidades de muy distinta naturaleza. En el sistema penitenciario no hay una atención adecuada. Hay que trabajar y hay que construirlo. Las instalaciones penitenciarias, por supuesto, en condiciones de hacinamiento, no tienen ni para meter a la gente que no necesita de apoyos extraordinarios, mucho menos lo tienen para personas con necesidades especiales. En esto el CONAPDIS está un poco detrás de nosotros, pero se requiere de una enorme intervención ahí para también lograr esa sensibilización. Pero vea que no solamente desde el punto de vista penitenciario, también desde el punto de vista de la justicia penal. Los jueces penales no toman en cuenta a la hora de sancionar la ubicación o la referencia de las personas con discapacidad a ciertos, por ejemplo, cárceles que no presentan la mínima condición de reclusión. Entonces hay que lograr esa sensibilización a muchos niveles. Es una de las deudas y de las tareas
pendientes. Lo mismo pasa con las personas adultas mayores, ¿verdad? Hay un tema de dificultad para ubicarlos en un solo centro, sobre todo porque generamos desarraigo, que es el otro problema que genera el encarcelamiento de mujeres. Nosotros, por ejemplo, tenemos una sola cárcel de mujeres que está en San José, y hay mujeres de provincia, y entonces recluirlas fuera de su entorno violenta su derecho al arraigo. Son una serie de retos que todavía los sistemas penitenciarios siguen teniendo pendientes. Cecilia, durante la presentación y durante la mesa inicial se habló de dónde debe estar, dónde debe recaer la política pública postpenitenciaria. Si en el Ministerio, en este caso del Interior, en Colombia sería el equivalente al Ministerio de Justicia. Mi pregunta va dirigida porque hiciste énfasis en que la política postpenitenciaria debe hacer parte del bloque de política criminal. En ese sentido, si yo lo mando a un ministerio que no sea el ministerio encargado del diseño de la política criminal, pues la estoy excluyendo de la política criminal y la estoy mandando a, digamos, ministerios que se piensan más políticas sociales. Y ese traslado puede, y lo pongo sobre la mesa porque también se habla en la mesa principal y creo que es muy pertinente hablarlo, hace que la gente que está pensando política criminal piense que esto digamos que la política social no hace parte de la política criminal. Entonces, ¿qué tan pertinente realmente es trasladar proyectos, políticas públicas que, si bien deben tener un contenido social y de política social muy, muy fuerte, no estén dentro del Ministerio de Justicia o del Interior, y no obligar al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia a que piense que la política criminal también tiene que tener un componente social muy, digamos, desde adentro, digamos que la política criminal no simplemente es cómo voy a castigar, y desde esa lógica también empezar a desarmar la lógica punitiva. Es como la política criminal no es solamente pensar cómo va a castigar, es pensar cómo desde políticas sociales empiezo a evitar conductas desviadas en la sociedad. Entonces, la pregunta es si vale la pena llevarse del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia la política postpenitenciaria que debe estar ligada a la política criminal de un Estado. Yo creo que totalmente. Lo que pasa es que la visión sesgada de la política criminal es la que la ha restringido al tema de la potestad del Estado de castigar. Pero se hace política criminal cuando se hace política social, y se hace la política criminal, la política de prevención es parte de la política criminal, y no la hace, creo, el Ministerio de Justicia o los ministerios del Interior en muchos países. O sea, la conceptualización de la política criminal como la política del Estado destinada a abordar no solamente qué delitos vamos a crear, con qué pena los vamos a sancionar, tiene que definir e incidir en las políticas de prevención de la violencia, que tienen un alto componente social. Se tiene que hacer prevención de la violencia con educación, con salud, con vivienda y con trabajo, y lo mismo va para la política penitenciaria y la política postpenitenciaria, es decir, tiene que ser un bloque de definición de política pública, y eso no la lanza necesariamente a los brazos de una sola institución. Claro que no podría haber, bueno, no digo no podría haber, no, pero sería complicado pensar en varias instituciones con responsabilidades separadas. Debe haber una instancia de coordinación, pero la definición de la política no debe ser un obstáculo. O sea, más bien creo que esto facilita la comprensión de la política criminal como una propuesta que abarca componentes de política social inevitablemente, y rompemos así ese esquema tradicional de política criminal como política represiva. Y que en todo caso, ¿cuál es la política criminal de la mayoría de nuestros países? Yo creo que hay que trabajar en la línea de la construcción de una política criminal regional. Ya había unas bases a través de CONJIP, la Comisión de Ministros de Justicia para Iberoamérica, que por cierto se trabajaron en Cartagena, unas bases. Claro, el tema no es fácil, y aquí puedo hablar un poquito, puedo comentarles
las visiones políticas a veces, y recuerdo el caso de Argentina, que era la propuesta en la que tuvimos un poquito de desencuentro, porque el arranque hubo un documento inicial muy bien elaborado por un jurista colombiano, excelente el documento, sobre la base del cual partía la discusión. El tema es que la política arrancaba con una declaración de principios sobre el respeto a los derechos humanos, pero Argentina plantea, el año pasado, plantea la necesidad de que la política arranque y haga como declaración, y tal vez aquí me voy a meter en un tema complicado que es el tema de las víctimas, que arranque con una definición que señale que la política criminal está diseñada para proteger los derechos e intereses de las víctimas. Y ahí ya nos armamos un zaperonco, ¿verdad? Porque todos sabemos la complejidad que tiene el tema de la víctima, al menos en los países de la región, mayoritariamente. Nadie desconoce, por supuesto, que detrás de todo hecho delictivo hay una víctima, que hay sufrimiento, que hay dolor, y etcétera. Pero el sistema penitenciario no le toca cubrir esa parte. Entonces, hacer del sistema penitenciario el sistema para que tutele prioritariamente los intereses de la víctima, trastorna el modelo. Entonces, esos acuerdos son difíciles. Sin embargo, bueno, al final lo discutimos y logramos ganar el punto y no quedó de esa manera, con el ministro Gil, me parece, que se replanteó. Sí es interesante abrir el espacio y la discusión, y ojalá la región pudiera abordarlo. Nosotros quisimos en algún momento desde el ILANUD plantearlo como propuesta, pero las enormes dificultades presupuestarias de la ILANUD dificultaron mucho el haber podido continuar con esto, porque hay temas regionales que son así. Tenemos un código procesal penal para América Latina, modelo. ¿Por qué no podemos trabajar una política criminal modelo para Iberoamérica, donde esté enmarcada los grandes principios que deben guiarla, y de ahí pues cada país la regionaliza, pero con el aporte de experiencias geniales, brillantes, como las que se hacen acá en Uruguay y en otros países, podríamos enriquecer un texto. Yo insisto en que estos foros son cruciales, porque son oportunidades para que podamos poner en cuestionamiento estos temas, para que participe la sociedad civil, para que participe la academia, porque tiene que haber consenso de lo que es la política criminal y la política, las decisiones de esta naturaleza de políticas. Yo me he enfrentado con el terrible desconcierto de que, por ejemplo, en Costa Rica se habla de política criminal con legisladores y no tienen la menor idea de qué significa, y son los que toman las decisiones más contundentes de política criminal, y entonces por eso toman decisiones que tienen un impacto en los sistemas penitenciarios. ¿Cuántas veces los legisladores consultan a las instituciones sobre el impacto de sus decisiones? Se elevan las penas, y cuántas veces hacen la comparación del impacto que eso va a tener sobre el sistema carcelario para incrementar los recursos, para mejorar. No, porque al final lo que importa es el discurso, la imagen, el uso simbólico del derecho penal para querer aparentar que estamos resolviendo los conflictos sociales, y eso no es un tema menor. Pero bueno, ya me disparé por otro rumbo, no sé si alguien más quería. Bueno, con Margarita la última. Decir que yo llegué a participar por ILANUD, siendo presidente don Elías Carranza, durante 3 años consecutivos, junto con las directoras del sistema penitenciario de toda América del Sur y América Central, Costa Rica, Suecia y Dinamarca, y después en Costa Rica, y ahí hicimos un documento de los 5 problemas principales que teníamos en los sistemas penitenciarios, y a partir de ahí don Elías Carranza o ILANUD monitoreaba, de acuerdo a ese documento que se había llevado a cabo y que habíamos viajado conjuntamente con los directores nacionales y el comisionado parlamentario, qué cambios habíamos efectuado en el sistema penitenciario en nuestro país y qué dificultades habíamos tenido. Y creo que eso había sido una experiencia altamente positiva, porque realmente fueron momentos que pudimos hacer muchos cambios positivos dentro del sistema.
Tal vez le refuerzo que nosotros hicimos en agosto del año pasado un congreso en el cual tuvimos una destacadísima participación del negro Parodi, una persona perdón, el Luis Parodi, pero el que más conocido. Yo creo que cuando le dicen Luis ya no vuelve a ver, porque donde precisamente invitamos a todos los países de la región, 2 representantes por país, donde se pidió previamente identificar 5 problemas fundamentales del sistema penitenciario y 5 respuestas posibles. Esto nos permitió emitir una declaración de buenas prácticas penitenciarias que se colgó en la página del ILANUT en enero de este año. Pero fue un ejercicio interesante y que me parece va en esa línea de la investigación que desarrolló Elías o que impulsó. Fue un buen ejercicio. Lamentablemente se quedó un poquito ahí, en esa declaración de principios. Pero lo importante y lo que quiero rescatar es que hubo personas que a partir de este encuentro, y lo manifestaron ahí mismo, cambiaron totalmente su perspectiva sobre el sistema penitenciario, porque muchos venían a policía penitenciaria, autoridades, mucho del orden, y que ese es otro tema sobre el que hay que trabajar muchísimo, el rol de la seguridad penitenciaria y ni qué decir de la infraestructura carcelaria. Ahí los dejamos pendientes porque no podemos seguir construyendo megacomplejos, cárceles que no tienen ninguna posibilidad de convertirse en lugares en los cuales se pueda preparar y capacitar a las personas. Ese es un enorme reto. No podemos ceder en que se nos imponga el diseño de la infraestructura carcelaria. Por supuesto que algunas personas expresaron ese cambio o es el rol de la seguridad penitenciaria, creer que el vigilante penitenciario es el tipo con el garrote que está ahí para evitar que se fugue o evitar que se peleen. Por favor, el sector de la seguridad penitenciaria tiene que incorporarse al equipo técnico y al proceso de acompañamiento a los privados de libertad. Pero bueno, si sigo aquí voy a seguir sacando más temas y me va a terminar bajando Jaime a la fuerza. Muchísimas gracias.